Y vamos a hablar lógicamente de lo que hace a la coyuntura y al tema económico financiero, que en nuestro país pareciera ser ya un patrón de conducta, estar entre fluctuar, ir, venir, ir, venir. Y quiero comenzar esta nota con una frase, una reflexión, que la voy a leer para no equivocarme: rebelión tributaria silenciosa. Si bien lo dijo hace un tiempo, quiero saber si hoy estamos también, entre otras cosas, en esta situación. Santiago Montoya, gracias por haber venido. No, por favor, un gusto, gracias por invitarme. ¿Seguimos sufriendo de esto, Santiago? En realidad la Argentina viene entrando en eso hace tiempo, hace mucho tiempo, y le llamo rebelión tributaria silenciosa porque en la historia de la humanidad hubo otras que no fueron tan silenciosas. Quiero recordar que en la época de los imperios, por ejemplo, tomando el Imperio Romano, alguien dueño de la vida y de la muerte de la gente, como era uno de estos Césares, Nerón por ejemplo, no se atrevía a imponerle tributos a su pueblo, y por eso en realidad las legiones romanas conquistaban otros pueblos a los cuales se les imponían fuertes cargas, por eso tributo o impuesto, porque estaba impuesto por la fuerza, que se dedicaban a financiar el bienestar romano. Pero a lo largo de la historia, por ejemplo, ahora me vienen a la memoria dos, uno más conocido, el del episodio del té, en Boston, que eso deriva en la independencia de Estados Unidos, que eso fue una rebelión tributaria no silenciosa, porque claro, rompieron todo. Bueno, antes de eso, si la memoria no me falla, creo que en el siglo XVII, debe haber sido siglo XVII o quizás siglo XVIII, en esa época España mandaba en Europa. Creo que el rey de España era Felipe el Hermoso, si mi memoria no está fallando, pero las circunstancias eran que España mandaba en Europa, y en un momento se les ocurrió a los españoles poner un tributo a las transacciones que estaba en toda Europa dominada. Y en el Museo de Impuestos, digamos, donde hay miles de años de relación del ser humano con los impuestos, por eso lo traigo a colación, hay un fresco muy grande en el Museo de Impuestos de Rotterdam, donde se muestra que eso produjo, digamos, un rechazo muy grande, o sea, 10% de las operaciones de compra y venta, y ahí se arma un lío bárbaro, mueren como 200 personas en la revuelta, que está en un fresco, está recogida en la plaza, gente muerta, y eso marcó el principio del fin del derrumbe de lo que era la dominación española en Europa, es decir, un tributo mal puesto. En esa época quizá, bueno, no se andaban con chiquitas, ¿no? Hoy en día uno no puede hacer eso, pero me parece que la Argentina está claramente en esto, y lo podemos ver de la siguiente manera. La Argentina tiene un nivel de empleo en negro, Jorge, que fluctúa con un mínimo de no menos del 30%. Si uno mira una gráfica a largo plazo, que no sabía que me iba a preguntar de eso, sino quizás la traía, pero uno puede ver que en la crisis de 2001 hay un salto importante en eso, que se va por arriba de 40, y me parece que llegó a rozar 47, 48, pero antes, desde la década de fines de los 70 y de los 80, y después de eso, cuando incluso la economía estaba creciendo al 8 o al 9%, esos años que creció mucho, hubo 5 años seguidos de crecimiento de la economía, lo mismo no bajó del 32 o 33%. Entonces, ahí tenemos un elemento. ¿Por qué el empleo está en negro? Por supuesto que otras regulaciones también intervienen en esto, ¿no? Pero el otro elemento es y más directo, es la economía informal. La economía informal, que como punta del iceberg asoma en algunos sitios. Yo durante mucho tiempo, durante mi gestión, le dábamos seguido a la salada, ¿no? Pero no era por perseguirla en sí a la salada, sino porque no podíamos permitir que un símbolo de la economía informal a ultranza permaneciera sin presencia del Estado. Pero cuando uno va a los números, en épocas más difíciles, en épocas más fáciles, hoy yo creo que debe estar llegando al 40%, porque obviamente se ha complicado un poco el clima económico, y eso siempre hace subir un poquito la informalidad. Pero de todas maneras nunca baja de alrededor del 35 o 36%. Entonces, lo que ustedes están viendo en esto, lo que estamos viendo todos en esto, es que hay un 35 o 36%, más de un tercio de los argentinos, para simplificarlo en el ejemplo, que no quieren pagar los impuestos, y que de la única manera en que los agarran es cuando van a echar, por ejemplo, combustible en el auto, que no pueden evitar el componente impositivo del
del combustible, o quizás tienen un celular y bueno, y le cobran el impuesto con eso, pero el que se escapa de la presión tributaria, para pasarlo en números concretos, está teniendo una presión tributaria de quizá entre 15 y 17 puntos. Esa presión tributaria es una presión tributaria de un país africano. Entonces, mientras que la presión tributaria promedio está por arriba de los niveles del Reino Unido, de Inglaterra, o sea, 37-38%, nosotros estamos ahí o arriba, esto quiere decir que si ese es el promedio, el que está totalmente alcanzado por la presión tributaria está arriba de 45%. Y el que está corrido del lado de la informalidad lo agarran con 15, 16 o 17 puntos. Fíjese usted las asimetrías. Entonces, los rebeldes logran una presión tributaria más baja. Y los que no pueden informalizarse por completo, mucho más alto. Entonces, la verdad, con eso nos está dando la señal que en muchos rubros, la Argentina, para poder seguir siendo viable la actividad económica, necesita correrse fuera del radar del sistema impositivo. Y ahí nos está planteando de que algo anda muy mal en Argentina hace muchos años. Santiago, fue prematuro, algunos dicen que es prematuro, otros dicen que no. Fondo Monetario Internacional, o sea, es viable de acuerdo a este escenario y a la vez, bueno, baja de lo que es el déficit fiscal por otra parte. ¿Cómo articular? Que si fue prematura la ida al fondo. Sí. ¿Fue o no prematura? Yo siempre quiero empezar hablando, como hay tantos que tienen prejuicios ideológicos en contra del fondo, yo quiero limpiar de eso para que le sirva a la audiencia, que cualquier comentario que hago, yo no tengo prejuicio en contra del fondo, además quiero que sepan que yo he trabajado para los organismos internacionales, así que en 6 países, así que no voy a ser el prejuicioso. Lo primero que tengo que decir sobre esto es que tengo una pena muy grande de que algo que nosotros los argentinos debimos haber podido manejar perfectamente, tenga que venir otro y nos diga lo que nosotros ya sabemos, que es que nuestra macroeconomía está desacomodada y que con déficit gemelos no podemos avanzar mucho más. Esto creo que era una verdad a los gritos, es algo que nos tiene que hacer revisar a nosotros de la manera en que tomamos decisiones de política, porque esto ya se sabía. Ahí apenas me hubiera gustado tomar un gráfico de una presentación que en ocasiones usé y donde está mostrando el panorama de la entrega de la economía en diciembre de 2015 al nuevo gobierno. Ahí lo que nosotros podemos ver es que desde 2010 usted puede ver un sendero del déficit fiscal, bueno, lo marco hacia abajo porque obviamente es negativo, pero cuando usted traza la envolvente usted ve que es como una nave que está con la nariz apuntando para abajo y que quiere llegar al fondo rápidamente, ¿no es cierto? Entonces es una situación donde año tras año, describiendo una recta casi perfecta, se va aproximando al déficit altísimo con el cual se entrega el gobierno, ¿no? Entonces, asimismo, no tuvimos generación de empleo desde 2010, la economía... realmente el PBI per cápita ha bajado durante los últimos 6 o 7 años, porque como es un año más 2, al año siguiente menos 2, cuando trazo el envolvente es 0, pero como la población crece, la Argentina vegetativamente, más de 1,2% por año, quiere decir que per cápita cada argentino ha sido más pobre cada año los últimos 7 o 8 años. Pero me paro a fin de 2015 y me pregunto con exportaciones que venían en estancamiento, en caída, muy particularmente las de manufacturas de origen industrial, o sea, con un deterioro de la composición, no solo del valor absoluto, me pregunto, ¿era necesario que siguiéramos 2 años más así y que ahora nos enteremos que queremos ir al fondo? ¿Antes o después? La verdad, yo pienso que pudimos no haber ido nunca, pudimos haber resuelto nosotros mismos estas cosas. ¿Es necesario que venga algún experto de Washington o de China o del planeta Marte y que nos diga, flaco, si tenés déficit gemelos y lo sostenés durante tiempo, vas a empezar a tener problemas? ¿Realmente necesitamos eso? Yo no puedo contestar la pregunta, me tengo que terminar yo con una pregunta que la siento con pesar por todos los que hemos cumplido en algún momento un papel, digamos, como funcionario, como dirigentes, que me siento, digamos, apenado y triste de que necesitemos que venga el papito fondo a decirnos lo que nosotros ya sabíamos que teníamos que hacer, ¿no?
En esto, Santiago, bueno, hago una pregunta que creo que ya la respondiste, ¿no? O sea, la crisis de ayer y la crisis de hoy, porque bueno, lo hablábamos también, lo vamos a hablar con otro economista. Digo, ¿cuánto culpable es lo que pasó y cuánto culpable hay de la actualidad? Me parece que indudablemente acá la situación de diciembre de 2015 es una situación explosiva. A ver, estamos hablando de un déficit alto, de una situación sin reservas en el Banco Central, de un cepo, de una inflación reprimida, de tarifas retrasadas. Yo creo en ese sentido, digamos, también me apena que no haya una autocrítica de la profundidad suficiente, porque a lo sumo escucho hablar de no repetir errores del pasado, pero con eso a mí no me alcanza, no me alcanza. Yo realmente, digamos, quiero escuchar una autocrítica más profunda. ¿Qué errores del pasado te repetís? O sea, nunca más se va a volver a tener inflación reprimida, nunca más se van a pisar los números de las estadísticas, nunca más vamos a caer en una situación de explotar el sector público desde el punto de vista del gasto, nunca más vamos a ser voluntaristas con políticas no sustentables. ¿Cuál es la autocrítica en profundidad? Dicho todo eso, realmente creo que hay una situación de origen muy seria, de la cual era muy difícil salir, porque basta con recordar que Finlandia, que es un país que yo miro, yo prefiero como modelo mirar países del norte de Europa. Hace poquito incluso presenté en Diario Clarín una nota que a algunos les sorprendió, que era sobre defensa, ¿no? Sobre las Fuerzas Armadas. Y yo me tomo el caso de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, que vengo mirando hace años, porque son un poquito como los países que, bueno, yo sueño que algún día Argentina pueda ser parecido a eso como modelo de sociedad, ¿no? Ese es mi modelo. Finlandia, que visité varias veces también, ha desactivado programas de ingresos universales. Hace poco haya sido noticia, que en Argentina algún medio lo ha publicado, el Diario de la Nación, ¿por qué? Porque no los podían sostener. Entonces muchas veces nosotros nos planteamos decisiones de gasto que ciertamente sí, que la gente lo necesita, pero que no podemos a veces hacerlo de manera sustentable. Y hoy la economía que recibe el nuevo gobierno es una economía afectada por un fenómeno del cual yo escribí un trabajo bastante grande en los años 90, a fines de los 90, sobre la euroesclerosis. Euroesclerosis era un proceso que ocurría en las economías de Europa, por la cual cuando usted miraba las estadísticas de crecimiento, usted veía que este año a Europa le va bien, crece el 0,5. ¡0,5! Y claro, lo que pasa es que como ellos, la población vegetativamente estaba estancada y a su vez, digamos, ya habían alcanzado altos niveles de bienestar, un poquito como que se aguantaba. Pero evidentemente generó la atención del mundo económico de poner un zoom, una lupa, un microscopio y ver por qué crecen tan poco. El diagnóstico fue agobiadas por el excesivo peso de los sistemas de bienestar y las regulaciones. Nosotros acá en Argentina, en cierta medida, me parece que caemos en una situación que hoy dejamos nuevo título, hago el copyright acá, sería argenesclerosis, porque nosotros, insisto, para colmo, con mi forma de ver las cosas y con el sueño de que Argentina sea como Noruega, como Finlandia, imagínense que nadie puede escuchar que yo digo recortemos o agarremos una política ortodoxa, pero lo que yo digo lamentablemente es que cuando uno arma cosas que no son sustentables, es muy difícil salir. Entonces, al gobierno nuevo recibe una situación de la cual hasta a Europa le cuesta salir, que es un peso excesivo de sistemas de bienestar, que la gente los necesitaba, pero que quizás nadie se planteó si los podíamos sostener a largo plazo, sin ahogar a nuestro sector productivo, Jorge. Porque nuestro sector productivo, no nos olvidemos que esto es como la vieja fábula de la gallina de los huevos de oro. ¿Quién genera riqueza en Argentina real? ¿Quién genera los dólares que necesitamos para cerrar ese déficit de cuenta corriente? El sector privado, Jorge. Y cuando yo agarro las estadísticas o asesoro una empresa y me encuentro con que el costo laboral por hora efectivamente trabajada en Argentina, que recoge todos los juicios laborales, los costos, los impuestos, las cargas, las contribuciones y también los días de feriado, que nosotros en algún momento tenemos la fiesta de los feriados. Entonces digo, el costo por hora efectivamente trabajada para la misma planta en Argentina, en Chile, en México. Mire, respecto a México hoy, con la devaluación que tenemos encima, debemos estar, a ver, 19, 4, debemos estar fácilmente en 3 veces y media o 4 México. El doble que Chile.
Quizá hoy estamos 80% más que Chile, el doble que Paraguay, que Uruguay, respecto a Brasil casi el triple. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos con esa diferencia de costo? Por toda la presencia de un Estado que posiblemente, en lugar de pensar que debimos haberlo hecho más inteligente y más capaz, lo que hicimos fue hacerlo grande y bobo. Entonces gasta mal, gasta mucho, ahoga el sector productivo, y ese es un combo muy complicado para cualquier gobierno. Creo que frente a eso el actual gobierno no se preparó de la mejor forma. Ellos, de alguna manera, daría la impresión que han tenido dos campanas, una campana realista, la de Melconian, que les venía con un diagnóstico muy crudo sobre cuál era la verdadera situación de la economía argentina, y la otra campana que les decía, no, cuando vos llegues van a llegar por miles de millones las inversiones y eso te va a hacer crecer la economía y no vas a tener que preocuparte por poner algunas cosas en orden. Lamentablemente, digamos, como la historia de Odiseo y la diosa Perséfone, ganaron los cantos de sirena y la economía argentina, obviamente, se puso cada vez más frágil hasta que llegamos a la situación de hoy. Que yo lo único que pido y que espero y que deseo es que, a pesar de la batalla de las DEVAC que se ganó ayer, que bueno, realmente estoy contento que la hayan ganado, pero que hay que estar atento a los tremendos costos que tiene para la economía real esto. Hay que estar atento a las listas de los formadores de precios que van a impactar sobre el bolsillo de la gente desde el mes que viene. Hay que estar atento al tema del salario y la turbulencia sindical, porque digo, ya a esta altura está claro que han quedado muy mal con los ingresos. Y hay que estar atento al próximo vencimiento del EVAC, porque encima si desactivan esta estructura de tasas y de incentivos, no podemos tener un palo en el próximo vencimiento. La verdad, yo creo que el gobierno hoy recibió una muy difícil y no estuvieron a la altura de las circunstancias estos 2 primeros años. Gracias, Santiago Montoya. No, por favor, gracias a usted. Pausa.